Vamos a ver, gloria a Dios, si podemos entonces transmitir en esta tarde acá a través del Facebook. Amén. Y vamos a seguir meditando en el mensaje de la palabra en esta tarde. Hemos venido hablando en el libro de los Hechos y estamos meditando en el capítulo 27. Decíamos que llevamos un largo tiempo estudiando el libro de los Hechos, pero gloria a Dios, encontramos cosas que a veces no sabíamos o no entendemos, ¿cierto? Nosotros leemos muchas veces la palabra de Dios y la tomamos y la vemos a grandes rasgos, la leemos a vuelo de pájaro, le damos gracias a Dios por la lectura, por la palabra que nos ha dado, pero muchas veces nosotros no meditamos en lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso siempre recordamos lo que dice Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vamos a estar meditando aquí, estamos hablando de un tema que creo que este es el tercer domingo que venimos hablando de este tema, que lleva como título Impactando el reino de las tinieblas. Nosotros somos llamados a impactar el reino de las tinieblas. Hemos visto cómo el apóstol Pablo fue llevado, ya salía de allá de donde estaba, hacia Roma, iba en cadenas, iba para presentarse ante el tribunal de César, para presentar su defensa acerca del único delito del cual se le podía acusar. ¿Cuál era el delito sobre el cual podían acusar a Pablo? ¿Cuál era? Amén. El único delito de Pablo era haber predicado el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Hablamos como Pablo, cuando se decide, dice, cuando decidimos que teníamos que zarpar, entonces ellos zarpan, van en aquel barco, decimos que salimos en equipo a impactar ese reino de las tinieblas, como Pablo va hacia el centro mismo del reino de las tinieblas, porque el centro mismo de la idolatría, el centro mismo de la hechicería, el centro mismo del adulterio, de la fornicación, de todo esto estaba en Roma y sigue estando en Roma. Nosotros a veces, porque a veces nos da miedo hablar contra la religión tradicional, nos quedamos callados. Pero si nosotros vamos a Roma, si nosotros nos vamos para Italia y nos vamos para Roma, vamos a encontrar que Roma es el centro más grande de idolatría que hay en el mundo entero. Ni siquiera la India podríamos compararla con la idolatría tan profunda que tiene la ciudad de Roma, donde la gente va a adorar ídolos, a adorar imágenes, a pedirle a los muertos y todo esto, ¿cierto? Entonces, ahora hemos encontrado que cuando tú sales a predicar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vas a encontrar cierta oposición, ¿cierto? Satanás se va a oponer. Satanás no quiere que tú prediques, Satanás quiere que tú te calles. Pablo, con los que en él estaba, iban para Roma a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque donde quiera que Pablo estaba, donde quiera que él iba a predicar, donde estaba, ahí predicaba. Encontramos a Pablo cuando está frente a Festo, cuando está frente a Agripa, frente a Berenice y frente a muchas personas. Él lo llevan presente para que hable acerca de lo que se le acusa. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Abre sus labios, abre su boca para predicar el mensaje
mensaje del Evangelio, hasta tal punto que le dice a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que tú crees. Y llega un momento en que el rey Agripa, un pagano, judío pero pagano, casado con su hermana, una relación incestuosa, terrible, pecaminosa, un hombre que vivía una vida terrible, él dice: por poco me persuades para que me vuelva cristiano. Y Pablo le dice: fuera sea por poco, por mucho, oh rey Agripa, ojalá todos ustedes fueran igual a mí, excepto estas cadenas, porque estaba atado con cadenas. Pero ahora él sale con dirección a Roma. Nosotros salimos a buscar, a impactar el mundo de las tinieblas. La iglesia no está para que esté escondida. Es que nosotros pensamos: ay, no, pues que vengan aquí al centro de reunión y que escuchen el mensaje. La gente no va a ir a buscar un templo para escuchar el mensaje. Tú no difícilmente vas a encontrar a una persona del mundo ir a entrar a un lugar de reunión donde se predica el mensaje porque quiere oír hablar de Dios. Son personas que realmente es muy difícil. Tiene que estar la persona en un estado de depresión muy grande y que el Señor le lleve. Pero el Señor dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Cuando Isaías estaba en el templo, cuando tú lees Isaías 6, él estaba en el templo, orando, clamando. ¿Quién estaba con Isaías? Seguramente nadie. Nadie iba, y eso era que eran judíos religiosos. Los judíos van religiosamente. Religiosamente el judío el día sábado va a la sinagoga. Ahora, el practicante, porque no porque sean descendientes de Israel, son judíos. Una cosa es ser judío y otra cosa es pertenecer a la religión judía. O sea, ser descendiente de Israel es una cosa y ser judío es otra. Hoy por hoy el judaísmo es una religión. Y los que practican el judaísmo, sean descendientes de Israel o sean gentiles convertidos al judaísmo, el Shabbat, el día sábado, van y se congregan en las sinagogas. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo estamos haciendo a veces lo mismo. El día domingo nos vamos para la iglesia, porque no guardamos el Shabbat, pero guardamos el primer día de la semana. Nos vamos, escuchamos el mensaje del Evangelio, y que el que quiera escuchar, que venga al lugar de reunión. Pero no es así. El Señor dice: miren, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. No, Dios no encendió tu lámpara, Dios no encendió mi lámpara para que ahora nos escondamos debajo de una mesa, para que ahora nos escondamos dentro de 4 paredes. Ah, no, pues aquí dentro de 4 paredes. Somos, como alguien decía, cristianos de la secreta. Somos agentes secretos del cristianismo. Que nadie sepa que nosotros le servimos a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que si llevamos la Biblia con nosotros, la llevamos las mujeres en el bolso y los hermanos, ojalá una Biblia de bolsillo. Una Biblia de bolsillo, así la guardan en el bolsillo y nadie sabe que es cristiano. Pero el Señor nos dice: vayan, prediquen, impacten el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Decirle a la gente que aún hay esperanza de salvación, que no todo está perdido, que hay alguien que entregó su vida por amor para que esa persona sea salva y tenga vida eterna. Entonces nosotros hablábamos acerca de que no hay que perder la esperanza de salvación, y la semana pasada terminamos con la promesa de salvación para todo aquel que cree. ¿Sabías tú eso? El Evangelio es una promesa de salvación para todo aquel que cree. Y leíamos lo que dice Romanos 1, 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Voy a ponerlo aquí para que lo lea. Gloria a Dios. Para todo aquel que cree, ¿cierto? Al judío primeramente y también al griego.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido. Porque el judío, aunque no lo crean, al judío se le encomendó la palabra de Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel, esta es mi palabra, esta es mi voluntad, este es mi carácter y esto es lo que yo quiero del ser humano, no solamente del pueblo de Israel. Por eso el Señor manda al pueblo de Israel para que lleve el mensaje de buenas noticias de salvación. Pero como ellos no quisieron, ¿qué hizo el Señor? Le quitó la viña al pueblo de Israel y se la dio a un pueblo que diera mejor fruto de ella. ¿A qué pueblo se la dio? A los gentiles, a la iglesia. Bueno, a la iglesia tanto judía como gentil. A la iglesia que había sido lavada por la sangre del Cordero. Acuérdate que la iglesia comenzó en medio del pueblo judío. Eran miles de judíos los que se habían convertido en el Señor Jesucristo. Luego viene el Señor, llama a Saulo de Tarso, lo llama para hacerlo apóstol de los gentiles. De tal manera que Pablo luego va a llevarle el mensaje del Evangelio a los gentiles para que ellos también sean salvos. Luego vienen los judaizantes y empiezan a decirles, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y Pablo tiene que decirle, tengan cuidado, lo mejor es que se mutilen aquellos que los están estorbando, aquellos que los están llevando por doctrinas diversas y extrañas. Y eso es lo que le toca decirle hoy a la iglesia actual, a esas iglesias que traen una doctrina que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ojalá se mutilaran la lengua para que dejaran de hablar mentiras. O sea que si yo no predico el mensaje del Evangelio, como dice la palabra de Dios, que mi lengua pierda su destreza. Si voy a predicar un mensaje que no es conforme a la palabra de Dios, si tú vas a ir a predicar un mensaje que no va conforme al mensaje escrito, mejor que no lo hagas. Porque decimos, no, es que mire hermano, a mí me parece, yo creo que Dios dice, como decía aquel hombre, que dice, yo estoy convencido, lo hablábamos el viernes de aquel hombre que dice, yo estoy convencido que este principio es bueno. ¿Por qué? Porque funciona para mi esposa y para mí. O sea, como le funcionó a la esposa y le funcionó a él, aunque no es un principio bíblico, es un principio de este hombre que lo enseñó, entonces es bueno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas sus fines son fines de muerte. Entonces entendemos que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Tú no te puedes acercar a Dios si tú no crees en Dios, ¿o sí? Tienes que acercarte, el que te acerca a Dios cree que le hay, eso es fe. ¿Por qué? Porque tú no lo ves. No, hermano, es que para creer en Dios, hermano, para saber que Dios está aquí, necesito ese muñequito ahí colgado. Porque si el muñequito no está colgado, entonces no puedo creer que Dios esté aquí. Eso no es fe, eso es idolatría. Es creer en lo que yo veo. Fe es creer en lo que no veo. Dios dice, ¿dónde está la imagen que ustedes me han de componer, hijos de los hombres? ¿Dónde? En ningún lado. No puedo hacerle una imagen a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces el Evangelio se revela por fe y para fe. Creo y sé
que Dios es galardonador. O sea que Dios tiene un premio para mi vida. Dios tiene un premio para ti. El Señor en el libro de Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Es ser fiel. Ese es el galardón que el Señor tiene. El apóstol Pablo dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando, predique gratuitamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi premio. Ese era el premio de Pablo. Ese tiene que ser nuestro premio. Sabiendo que tenemos de parte de Dios una corona incorruptible cuando nosotros hagamos la obra de Dios. No porque seamos mejores. Aquí no hay nadie que sea mejor. No nos congregamos por ser los mejores del mundo. Somos los mejores, hermanos. Por eso que estamos en la iglesia. No, estamos reunidos, nos congregamos no por ser los mejores, sino porque somos los más necesitados. Los más necesitados de la presencia de Dios. Los mejores o no se congregan o buscan un lugar donde les motiven. Los mejores se van a un lugar donde los motiven, porque yo soy el mejor. Yo voy a este lugar porque aquí me dicen que soy triunfador. Yo voy a este lugar porque aquí me dicen que soy exitoso. Yo voy a este lugar porque me dicen que yo puedo mover la voluntad de Dios. Entonces, es el lugar donde van los mejores, los triunfadores, los exitosos, los que le dicen a Dios lo que tienen que hacer. Porque cuando tú puedes mover la voluntad de Dios, es porque tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo quiero que tú hagas esto, y lo tienes que hacer. Como dijo un hombre por ahí, Dios no hará nada en mi iglesia si no me pide permiso primero a mí. ¿Ah? Entonces, nosotros no venimos aquí para que Dios nos obedezca. Nosotros nos congregamos porque le queremos obedecer a Dios. Y ahora el Señor nos dice, ¿qué es lo que dice el Señor? Ir por todo el mundo. Entonces tenemos que impactar el mundo de las tinieblas. Tú tienes que ir a proclamar. Yo tengo que ir a proclamar. Cuando yo sentí en el corazón, dije, el Señor me dijo, yo quiero que tú prediques. Porque lo dice la palabra. El Señor no me dijo, yo quiero que tú prediques por el internet. Ahora, Juan, yo te ordeno que tomes y abras el Facebook y empieces a predicar a través del internet. No. Pero yo vi que el internet era una herramienta con la cual yo podía ir a impactar el mundo. Nosotros podemos ver que el internet es una herramienta. ¿Cuántas personas aquí tenemos Facebook? ¿Cierto? Yo tengo 3 cuentas de Facebook. 3 cuentas. Y a veces nosotros no queremos tener tantos amigos. Tenemos la de la iglesia que es abierta al público. Tengo las mías que son, pero ahí estoy. Y yo veo una cantidad de mensajes. Me mandan mensajes tan lindos, hasta flores me salen y salen brillantes. Y no, eso es una hermosura. Hasta le ponen un mensaje a uno que le sale el agua ya cristalina. Pero no te hablan del amor de Dios. Te hablan quizás de que Dios me dijo hoy que te dijera a ti que este es un día hermoso y que este día es para que triunfes. A mí Dios no me dijo eso. Cuando yo pongo un mensaje, cuando tú puedes poner un mensaje, pon un mensaje que te diga, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Entonces vienen a temblar. ¡Ay, hermano! El juicio. El juicio. ¿Por qué? Porque eso no lo queremos escuchar. No queremos que nos hablen de juicio. Porque la Biblia dice que ya el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Cuántos de nosotros queremos que nos corten? ¿A cuántos queremos que nos echen al fuego? Ninguno. Entonces, si yo no quiero que me corten y yo no quiero que me echen al fuego, entonces tengo que dar fruto. Entonces, si el Señor te da una herramienta, porque hay gente que dice, hermano, sí, el Señor dice que vaya por todo el mundo y predique el evangelio, hermano, pero ¿sabe cuál es el problema que tengo? La money. Si no hay money, no hay forma. Y hay gente que tiene money, y el Señor le da la money, ¿cierto?
Y nos vamos de paseo, hermano. Nos vamos de paseo. Y nos vamos de paseo y es de paseo. Allá ni se nos ocurre ir a predicar el evangelio porque es de paseo. La Money estaba, pero la Money fue para el paseo, no para predicar. O sea, nosotros le ponemos a Dios trabas. El Señor dice, no necesitas dinero. Ahí tienes la herramienta. Ahí tienes cómo predicar mi mensaje. Háblales, escuchen o dejen de escuchar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú les hablas, entonces la persona no podrá después decirle, es que a mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo que predicara el evangelio, a mí nadie me dijo que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte, que me iba a condenar. Nadie me dijo. No, sí hubo quien te dijera. Entonces, si yo, que ya tengo la oportunidad de predicar, ¿por qué me callo? Si tú tienes la oportunidad de predicar, ¿por qué te callas? ¿Por qué no decirle a una persona, Dios te ama y Dios quiere darte a ti vida y vida eterna? Jesucristo es el Señor. Él murió en la cruz del Calvario por ti para darte vida nueva. A veces no lo hacemos. Entonces tenemos promesa de salvación para todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque hay personas que están anhelando la luz de Cristo. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dice que el que anda en tinieblas no sabe con qué tropieza. ¿Sabías eso? Una vez mi madre estaba viviendo en la casa de unos parientes en Italia y resulta que un día se fue la luz en ese lugar. Era de noche y se fue la luz. Y en la casa había un hombre que era ciego. Y mi mamá estaba preocupada por el ciego porque se había ido la luz. Dijo, ay, ¿qué va a pasar ahora con Humberto? Se va a tropezar. No, él no se iba a tropezar porque él sabía por dónde caminar porque era ciego. La que se iba a tropezar era mi madre porque no estaba viendo por dónde iba a caminar, no conocía el lugar. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Nosotros andamos en tinieblas y no sabemos con qué tropezamos. La gente que no tiene a Cristo está en tinieblas y no sabe con qué tropieza. Mira lo que dice allí en el Hechos 27 al 29, dice, venid a la 14ª noche, yo voy a leerlo aquí, venid a la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaba cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brasas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brasas, y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Eso es lo que pasa cuando tu vida está a punto de zozobrar, cuando nuestra vida está a punto de naufragar. Nosotros, ¿por qué? Porque estamos en medio de las tinieblas. Entonces, como estamos en tinieblas, no sabemos lo que va a pasar. Esta gente estaba en medio de un mar que había estado embravecido, un mar que se había agitado, un mar que eran personas que estaban llenas de problemas. ¿Cuántas personas aquí no han tenido problemas? Aquí todos hemos tenido problemas. El problema no es el problema. El problema es no saber a quién dejarle el problema. Ese es el problema. Tenemos problemas y estamos tan preocupados por el problema que a ese problema le multiplicamos otro problema y seguimos añadiéndolo, y llega un momento en que nuestra vida empieza a estar en una angustia, en un desespero, no sabemos qué hacer. Señor, no pude pagar la renta, entonces tuve que pedir prestado para pagar, pero para que me prestaran tuve que pedir prestado con altos intereses. Ahora pago y ahora no solamente debo la renta, ahora le debo los intereses a y estás añadiendo un problema tras otro problema y estamos llenos de problemas. Y ahora eso es en la cuestión
física. Pero en cuanto a nuestra vida espiritual cuando no tenemos a Cristo en el corazón, es una vida llena de problemas, una vida llena de circunstancias difíciles, de inquietudes, de angustias, de zozobras. Por eso la palabra del Señor dice allí en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos llenos de problemas. Nosotros, para resolver el problema, tenemos que ir a la persona correcta que nos va a solucionar el problema. El problema con nosotros es que estamos buscando la persona incorrecta, y como estamos en tinieblas no sabemos con qué tropezamos y estamos anhelando la luz, que llegue el día, que nos amanezca. ¿Qué dice el Señor en Isaías? Dice: a la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido, porque aún no tienen luz, se siguen en tinieblas. Estos estaban anhelando la luz de Cristo. Aquí mira lo que dice Juan 6, 19, 20. Dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos estaban en la barca. El Señor Jesús les dijo: vayan adelante, y yo iré después. Cuando ellos estaban remando, han remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminar, que andaba sobre el mar. Imagínense que ustedes allá remando y esforzándose, y de repente ven que aparece alguien caminando sobre el mar. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos? ¿Saben lo que dijeron? Dijeron: un fantasma. O sea que los fantasmas no es cosa de este siglo, los fantasmas vienen de siglos atrás. Un fantasma, creían en fantasmas, sabían que habían fantasmas, que habían espíritus. Un fantasma, y empezaron a temblarle. Yo creo que las rodillas le daban la una contra la otra. Estaban que aplaudían con las rodillas, asustados, ¿cierto? Y el Señor le dice: no teman, yo soy. Esa palabra es poderosa. Cuando el Señor Jesús dice yo soy, Él está tomando el nombre personal de Dios, el nombre personal de Elohim, el gran yo soy, ese que nosotros conocemos como Yahweh, ¿cierto? Entonces, si estábamos cantando Yahweh, Yahweh, ¿cierto? Ven y construye el tabernáculo otra vez. Yahweh es Dios. Es el nombre personal de Dios, que en nuestra Reina Valera lo conocemos como Jehová. Jehová es Yahweh. Jesucristo es Yahweh. El Padre es Yahweh, el Hijo es Yahweh y el Espíritu Santo es Yahweh. Es Dios. Es un solo Dios, como lo dice la Biblia allí no sé si es en el libro de Deuteronomio, cuando dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Ijá. Que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, tenemos la misma certeza que Dios es uno solo, no un Dios de tres cabezas, no un Dios de tres dioses, es uno solo, representado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Como volvemos a decir, como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos uno solo. El Padre es uno solo. Aquí el Señor dice: yo soy, no teman. Yo soy, no teman. Dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Nosotros el hombre anhela encontrar la luz.
El hombre anhela encontrar la sabiduría, el hombre anhela encontrar la vida eterna, el hombre anhela encontrar la fuente de la eterna juventud. Si tú estás anhelando encontrar esto, no, ya te digo la verdad, ya la encontraste, porque en Cristo Jesús tenemos todo lo que nosotros anhelamos. Nosotros estábamos en tinieblas, pero cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, nos sale al encuentro, porque Él es el que sale al encuentro con nosotros. Él nos dice, yo soy. ¿Qué pasó con los discípulos? Los apóstoles estaban alejándose de Cristo. O sea, ¿sí se han dado cuenta que estaban alejando de Cristo? Se estaban alejando del Señor. No porque ellos quisieran alejarse, sino porque el Señor les dijo vayan adelante. Pero entre más se alejan, el Señor les sale al encuentro. El Señor se les aparece en medio del camino y les dice, aunque ustedes estén en tinieblas, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Una vez me decía un tío mío, que su hija estaba en una religión donde la gente vivía muchos años. Le dije, pues yo estoy en un lugar donde nosotros vivimos eternamente y para siempre. Estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hay mucha gente que anhela la luz de Cristo, que están anhelando la luz de Cristo. Ahora el problema, estamos diciendo que nosotros hemos venido aquí, vamos a impactar el mundo de las tinieblas. Pero si yo, que tengo la luz de Cristo, que tú ya la tienes, yo ya la tengo, entonces en vez de brillar, entonces apago la lamparita, ¿cierto, hermano? Voy a apagar la lamparita para que no se le acabe el aceite, hermano. Porque es que ¿sabe qué pasa, hermano? Si yo la tengo encendida, se me acaba el aceite, y si el Señor Jesucristo viene, me voy a quedar aquí. No, hermano, no apague la lamparita. Prenda la lamparita. Que si usted quiere aceite, la única forma de recibir aceite es pidiéndolo. Pidiéndole al Señor, Señor, lléname de tu presencia, Señor, lléname de tu gloria, Señor, lléname de tu unción. Entonces, cuando el Señor derrama el aceite, eso se llama el Espíritu Santo, entonces nuestra lámpara empieza a arder. Y entonces los que están alrededor nuestro, ¿qué van a pasar? Se van a gozar por la luz que les está iluminando el camino. Cuando yo le puedo decir a la gente que el Señor Jesucristo es la luz del mundo y que la palabra de Dios es lámpara a los pies de ellos y lumbrera que alumbra su camino, ellos se van a poder gozar. Pero si yo en vez de hablarle de la palabra de Dios, cierro la palabra de Dios y le hablo de mis propios conceptos, esa persona seguirá en tinieblas. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Amén. Entonces, tenemos que anhelar la luz de Cristo. Luego dice, mira esto, no podemos dejar que quien tiene conocimiento deserte. ¿Sabes lo que pasa cuando nosotros desertamos? Resulta que el Señor te puso a ti como luz, te dio a ti el conocimiento. Imagínese, hermano, mire, el Señor, yo le doy gloria a Dios, porque yo más de una vez quise tirar las toallas y ustedes lo saben. Bueno, William no, porque William es nuevo, ¿sí? Pero ustedes saben que más de una vez le dije, Señor, no más. No voy a seguir pastoreando, no voy a seguir en esto porque esto es demasiado duro. Y sobre todo yo me acuerdo la vez que yo renuncié al pastorado. Aquí mi hermana dice si se acuerda, ¿cierto? El día que yo iba a renunciar al pastorado, yo le doy gloria a Dios, porque el Señor la usó. Porque ella quería cantar una canción y el hermano que estaba allá encargado de la alabanza no la quería dejar cantar. ¿Sí fue así, hermana? Sí, te lo canté. Pero cantó. Y fue una canción que yo me acuerdo que me decía, sigue adelante, mi pastor, sigue adelante. Y yo leí la carta de renuncia ese día. Yo traigo la carta de renuncia. Renuncio al pastorado, pero no renuncio a seguir predicando el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes desertar. Si tú tienes el conocimiento, es que es lo que nosotros necesitamos. Una persona, o sea, yo hubiera podido desertar. ¡Wow! ¡Qué bueno!
voy a una iglesia, y ojalá una iglesia bien grande donde no me conozca nadie, poderme sentar en una silla y escuchar que el pastor predique y predique, y luego salir y me voy para la casa. Eso se llama desertar. ¿Por qué? Porque el Señor ha llamado personas, a ti te ha llamado, a ti te ha llamado, a mí me ha llamado, a que prediquemos el mensaje del Evangelio. Pero si yo deserto, si yo decido, hermano, no, es que este camino es muy duro, yo mejor me regreso para Egipto. En Egipto, me acuerdo cuando estaba en Egipto, hermano, comíamos nuestro pan de balde, hermano. Los puerros, los pescados, todo, teníamos todo. Cuando tú estabas en Egipto no tenías nada. Lo que tú comías eran los sobrados que te daba Faraón. Pero tú tenías que trabajarle duro y parejo a Faraón. Y si no le trabajabas, entonces tenías que recibir los azotes por no trabajar. Cuando nosotros estamos en Cristo y el Señor te ha llamado a que impactes el mundo de las tinieblas, tú no puedes desertar. No podemos dejar que una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que Dios le ha llamado a predicar el mensaje del Evangelio, se aleje de él. Mira lo que dice allí, versículo 30 al 32. Ya casi terminamos, gloria a Dios. Nos faltan solamente unos 10 versículos. O sea que si no terminamos hoy, terminamos la semana entrante. Entonces los marineros procuraron ¿qué? Huir. Los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Resulta que los marineros estaban asustados, ¿cierto? Dice, procuraron huir. Ellos decían, la barca eso estaba que se rompía, porque eso se crujía la madera. Dijeron, no, aquí tenemos que huir, porque si nos quedamos aquí nos morimos. Entonces, haciendo, no estamos a tirar las anchas, pero Pablo, que el Señor le había dado sabiduría, se dio cuenta y le dijo, si estos se van, si estos abandonan la barca, ustedes no pueden salvarse. ¿Quiénes eran los marineros? Aquí los marineros son un grupo de personas impías, que no conocían del Señor. Pero aquí en la iglesia, los marineros somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento de cómo tenemos que dirigir esta barca, cómo tenemos que dirigir esta nave en la cual el Señor nos ha puesto. Él es el capitán, definitivamente. Él es el que va adelante. Pero nosotros estamos aquí para dirigir la nave, para saber por dónde la nave tiene que ir, por dónde tiene que ir la iglesia, por dónde tengo que llevar a las almas al arrepentimiento, que busquen de la presencia del Señor, y edificar la iglesia. Si los que tienen conocimiento de la palabra de Dios, imagínense ustedes una iglesia donde hayan 20, 30 personas que están trabajando en la iglesia y un día deciden, hermano, vamos a vender la iglesia. ¿Sí? Vamos a vender la iglesia. Vamos a vender, tienen un edificio. Vamos a vender el edificio. Venden el edificio y se dividen las ganancias entre el grupo de los que estaban dirigiendo y cada cual se apartó por su camino. ¿Qué va a pasar con las ovejas que estaban pastoreando? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que hasta ahora estaban entrando por el camino, que hasta ahora estaban empezando a gustar el buen don de Dios? ¿Qué va a pasar si estas personas desertan? ¿Quién los va a pastorear? No, el Señor los pastorea. Yo sé que el Señor, pero el Señor ha puesto personas para que les den el alimento a su tiempo. ¿Sabías eso? El Señor dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, le encuentre dándoles el alimento a su tiempo. Sobre los reyes lo pondrá.
Mas si el mal siervo dijera, el Señor tarda en venir, y empezar a beber y a comer con los borrachos, vendrá el Señor de ese lugar el día que menos lo espere, y lo pondrá fuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. No podemos dejar que una persona que el Señor ha puesto para que dirija la iglesia se aparte de ella y deje la iglesia a la deriva. Aquí estamos viendo esto. Dice, mira lo que dice Hebreos capítulo 10, 37 al 39, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y mira esto, y si retrocediere, se me volviera atrás, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice el escritor de los Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Aquí no estamos para retroceder. Volvíamos la semana pasada, decíamos que el Señor dijo que las puertas del Hades y del infierno, ¿qué? No prevalecerían contra la iglesia, pero la iglesia en muchas ocasiones está contra la espada y la pared. La iglesia ya está allá, Satanás la tiene arrinconada, Satanás no puede prevalecer, pero la iglesia en vez de avanzar se queda ya arrinconada porque Satanás quiere tenerla arrinconada. Entre más arrinconada la tenga, entre más la puede tener, mejor para él. ¿Por qué? Porque más almas se van a perder. No podemos decir, mira, ahora, como decía alguien, que un día decía un pastor, hablando de un ejército que estaba en la batalla, y repentinamente empezaron a ver que estaban perdiendo la batalla, y dijeron, rápido, llamen al corneta, para que toque retirada, rápido. Y el Señor, al corneta lo mataron. Mataron al corneta, no hay forma. Dijo, no hay nadie que sepa tocar corneta. Dijo uno, yo sé tocar la corneta. Dijo, toque retirada. Dijo, Señor, yo no sé tocar sino avanzada. Dijo, toque lo que quiera, pero toque. Y cogió el corneta y empezó a tocar avanzada. Y dice este pastor, decía que entonces el ejército empezó a avanzar, empezó a atacar y ganó la batalla. Estaban perdiendo. El general quería que se retiraran, pero como no sabía tocar avanzada, entonces el ejército, aunque estaba perdiendo, avanzó porque escuchó la voz de su Señor. Nosotros somos como esos que no, Señor, es que no hay quien me hable, Señor. Estamos aquí, no podemos avanzar. Entonces toque retirada. No podemos tocar retirada, tenemos que avanzar, vamos a impactar. Tenemos que impactar el mundo de las tinieblas, para que aquellos que están en tinieblas salgan a la luz. Porque decimos que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no nos dejará ni nos desamparará. Versículo 33 al 34, ¿sí? Dice la palabra del Señor, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, miren, no se desesperen. Habíamos dicho que todavía un poquito y el que ha de venir vendrá. No nos podemos desesperar, no nos podemos angustiar. El Señor está diciendo, miren, no se angustien. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Aún aunque la barca pareciera que va a naufragar, ustedes han decidido, tomaron la decisión de ir a impactar el mundo de las tinieblas.
Tomaron la decisión de obedecerme a mí, porque eso es la obediencia. La obediencia. La palabra de Dios, o sea, tiene bendiciones para tu vida. ¿Sabías tú eso? Pero toda obediencia, toda bendición está sujeta a la obediencia. Si no obedecemos, no hay bendición. Si no obedecemos, no podemos ser bendecidos. El Señor dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, Él no nos dejará ni nos desamparará. Allí vamos a ver lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él dice, si quieres ir un poco más atrás, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos desamparará, Él no nos dejará ni nos desamparará. Él dice allí también, dice en Josué 1:5, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso lo dice en Josué 1:5. El Señor le dijo, mire, nadie, y si el Señor dice que nadie, es nadie, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Él no nos dejará ni nos desamparará. Hasta aquí vamos a dejar. Entonces ya terminamos. Lo importante es que tú puedas entender que la iglesia, no solamente el hombre. Yo no sé si quieres buscar, que querías ver algún texto bíblico. Sí, el último ya lo encontré. Josué 1:5, ¿sí? No, ¿Sí? El Mateo 29, Mateo 28, 19 y 20. Sí, amén. Entonces, el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Josué 1:5 es cuando dice que no te dejaré ni te desampararé. Entonces, el Señor, mire, el Señor le dice a la iglesia, porque es que es la iglesia, no es el mundo. El mundo no puede impactar el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque están tinieblas. Es la iglesia. El Señor dice, miren, ustedes se han propuesto, ustedes han decidido, ustedes han salido, ustedes van a encontrar oposición, ustedes van a encontrar dificultades, ustedes tienen que aprender a escuchar mi voz. ¿Se acuerdan cuando llegaron a los buenos puertos? Pablo les dijo, no salgamos. No quisieron escuchar, escucharon voces externas. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces vamos a ir y vamos a impactar, pero no podemos desertar. Tú no puedes desertar, porque si te vas para atrás, no va a agradar tu alma, no va a ser de bendición para ti. Vamos a ir adelante, vamos a buscar el impactar el reino de las tinieblas y dejar que sea el Señor quien tome control de todas nuestras de nuestra vida. Amén. Vamos a estar orando, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Vamos a orar pedirle al Señor por aquellas personas que no conocen al Señor. Quizás alguna persona ahorita nos pueda estar sintonizando a través del internet, o quizás pueda ver este mensaje más adelante y sea una persona que diga, yo quiero salir de las tinieblas, quiero que el Señor me saque a la luz. Solamente yo necesito, que esa persona necesita entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y si esta persona puede hacerlo, entonces va a haber más fiesta en el cielo por un pecador
que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Oh Señor del cielo, la gloria, Señor, aquí estamos, Señor, tu iglesia reunida, Señor, como un pequeño remanente, Padre Santo, que, Señor, Dios mío, queremos pedirte, Señor, Dios mío, que nos utilices, Señor, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer tu santa voluntad. Tu palabra nos dice claramente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tu palabra nos dice que vayamos a las naciones, Señor Dios mío, y hagamos discípulos, Padre Santo. Te pedimos por aquellas personas, Padre Santo, que no te conocen, Señor, por aquellas personas que han de escuchar tu palabra a través de nuestros labios, Padre, que sea tu palabra, Señor, fluyendo, Señor, y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, te pedimos, Padre Santo, en esta tarde, por aquellas personas que nos están viendo a través del internet, Señor. Si hay alguna persona que aún no le ha entregado su vida a Cristo, pero que en este momento quiere entregarle su vida, Señor, que pueda hacer una oración de fe como esta, que pueda decirte en esta tarde, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, reconociendo que no soy digno o digna de ser llamada tu hijo o tu hija, Señor. Pero te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que entres en mi vida y que hagas de mí, Señor, una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Padre, gracias, Señor, por esta tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos siguen a través del internet, Señor. Te pedimos, Señor, Dios mío, que nos bendigas, Señor. Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tengas de nosotros misericordia, que pongas sobre nosotros tu mano, Señor, y que nos des paz. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo.